favor les pido que me acompañen en sus Biblias al capítulo 24 del libro de Éxodo. Es un capítulo pequeño, pero fíjense que es impresionante, es hermoso, porque el Señor, a través de este pasaje, nos deja el anticipo de lo que vendría a ser el tabernáculo. En este capítulo vamos a ver la preparación de este lugar especial. Un lugar especial en donde el Señor se manifestaría al pueblo y principalmente a Moisés, al sacerdote, en fin. Vamos a ver que Moisés recibió instrucciones de parte de Dios muy específicas para que pudiera subir a su presencia al Sinaí. Recordemos que está el pueblo ahí al pie del monte Sinaí aún. Y el Señor le va a dar instrucciones a Moisés. Estas instrucciones estarían estableciendo una forma estructural, la forma en que sería distribuido el tabernáculo y después el templo. Es decir, los atrios estarían representados en aquel momento, en aquella escena, por el lugar donde estaría todo el pueblo en sus campañas, en sus casas de campaña, al pie del monte Sinaí. El lugar santo estaría representado por el lugar del límite que el Señor les puso a Aarón y a sus hijos, a Nadab y Abiú. Y el lugar santísimo, en su caso, estaría representado en toda esta escena del monte Sinaí por la cima del monte hasta donde Moisés pudo llegar. Pero son tres límites que el Señor le estableció a Moisés. Y bueno, bajo esta perspectiva, entonces, podremos ver el altar, las 12 columnas que edificó Moisés, los sacrificios que se van a especificar en este capítulo, la sangre de los animales sacrificados dividida en 2 partes, que fueron aspectos vinculados con la ceremonia de Yom Kippur. Impresionante. Cuando estudié este capítulo, a pesar de ser pequeño, el capítulo me encantó por la forma en cómo Dios continúa mostrándonos lo que Él quiso dejar como testimonio para su pueblo, para que nosotros viéramos como niños cómo iba a ser. Desde entonces, esta distribución de este aspecto tan importante que después trascendería a un nivel de mucho mayor relevancia ya después de la resurrección de Jesucristo. Así es que por favor, acompáñenme en sus Biblias. Desde el versículo 1 dice: dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Aquí empieza la distribución, que conforme a la instrucción que Dios le está dando a Moisés. Entonces, vemos que se menciona a Nadab y a Abiú. Ellos son los hijos de Aarón. Y en un momento dado, ellos debieron haber ocupado el lugar del cargo de sumo sacerdote después de su padre, pero esto no fue posible. Y bueno, más adelante la Torá describe que estos varones fueron muertos. El Señor les quitó la vida por haber ofrecido un fuego extraño. Levítico 10, del 1 al 2, dice, vamos a ver rápidamente. Está muy interesante también este pasaje, pero no es el tema ahorita. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó.
y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Y bueno, esta expresión de fuego extraño en su momento lo vamos a ver, lo vamos a analizar y se van a dar cuenta lo impresionante que esto representa para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Por supuesto, todos estos simbolismos tienen aplicación. Así es de que estos ancianos tenían una representación, estos ancianos que subirían al monte, tenían una representación de autoridad ante las cabezas de familias de Israel, y delante del Eterno ellos representarían a las 12 tribus de Israel en sí. Y respecto a los hijos de Aarón, que se mencionan a Nadab y Abiú, representan delante del Eterno el sacerdocio, representan al sacerdocio a partir de Aarón, y de acuerdo a las instrucciones del Señor, todos debían subir al monte, pero solo hasta cierto límite, porque solo Moisés era el que iba a poder ascender hasta lo más alto del monte en la presencia del Señor. Aquí, así que la instrucción, en el sentido de que desde lejos debían inclinarse, significa que harían culto al Señor, pero a lo lejos. Esta expresión de inclinarse representa toda la reverencia, toda la honra que ellos estarían dándole al Señor, lo que implica lo que está representado a través del culto a Dios. Y bueno, la separación, y esto también, por supuesto, este límite que el Señor puso, implicaría desde entonces una separación por el momento, una separación entre Dios y su pueblo. Hay un límite, hay una separación, habiendo de por medio un intermediario en ese momento, obviamente Moisés, pero solo como sombra profética de la intermediación entre Dios y el hombre a cargo del Mesías, a cargo de Yeshua, que se daría ya en el momento en que el Señor ascendiera después de su resurrección. Así es de que bueno, vayan conmigo en esta escena, por favor, para que disfruten este capítulo hermoso, porque justo este capítulo es previo a la disposición de la edificación del tabernáculo y todos los elementos del tabernáculo, que es el capítulo 25. Verso 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, dijo: haremos todas las cosas que el Señor, todas las palabras que el Señor ha dicho. Y bueno, el pueblo una vez más confirmó que haría todo lo que el Señor había dicho, como lo hizo una vez. Recordarán que en el estudio del capítulo 19 de Éxodo, el pueblo se comprometió expresando lo mismo, expresando justo lo mismo. Recordemos Éxodo 19 del 7 al 8, dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Así que aunque vemos que es similar, hay una diferencia. Estos dos eventos en donde responde el pueblo de esta manera, vemos una diferencia. En esta ocasión Moisés fue muy específico en relación a la palabra de Dios escrita como una clara señal de lo que el Señor haría en un futuro con su pueblo acerca de este pacto que se estaba formalizando. El anuncio que el profeta Jeremías haría al pueblo como promesa de que llegaría el momento en que esas leyes que recibió Moisés en este momento, en este preciso momento, en el monte Sinaí, y que escribió en tablas, algún día serían escritas en los corazones de los hijos de Israel. Recordemos las palabras del profeta Jeremías, capítulo 31, del 31 al 33, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto
Fíjense, fíjense aquí, dice, una vez más, desde el versículo 31, de aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y se está refiriendo al tiempo de la división del reino. Pero fíjense cómo continúa el texto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Acá está hablando del motivo de la división del reino. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Verso 33, fíjense, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es decir, el momento en que el Señor estaría uniendo a su pueblo. Esta expresión de la casa de Israel se refiere a las 12 tribus, no solamente a la casa del norte, porque no puede, el Señor jamás excluiría a Judá, a la casa del sur. Esta segunda parte ya es una referencia a las 12 casas, a las 12 tribus. Una vez más, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, es decir, después de aquella desobediencia, después de aquella división, porque estaría siendo parte de la restauración del Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por esa es la maravillosa razón por la cual tú no puedes hacer una diferencia entre un judío y un extranjero, un israelita y un extranjero, como lo expresó Pablo. Por mucho dolor que Pablo haya sentido con relación a sus hermanos que rechazaron la cruz, él entendió, le fue revelada esta gran verdad, que ya no tenía nada que ver con linajes, sino con la descendencia espiritual prometida. ¿Okay? Entonces, esto es maravilloso porque, pues bueno, nos confirma una vez más, que el Señor es fiel en sus promesas. Y esto el Señor lo confirma con hechos tangibles. El hecho de que tú y yo hoy estemos guardando el día de reposo, que nos reunamos, sin importar que estemos en la dispersión, y que estemos reunidos precisamente para meditar en estas maravillas, pues no es más que el cumplimiento de las hermosas promesas que el Señor hizo desde entonces. A través de este momento, desde esta escenografía en el monte Sinaí, y a través de la confirmación de los profetas, que sucedería en el punto clímax, todo esto a través del Mesías, a través de Yeshua, el Hijo de Dios. Verso 4 dice, y Moisés escribió todas estas palabras del Señor, y levantándose de mañana, fíjense aquí qué interesante, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos un altar y tenemos la representación de 12 columnas. Como vemos aquí, es muy claro que todo lo que está sucediendo en la Torá, en aspectos físicos, tendrían una representación simbólica acerca que siempre estaría vinculando a Israel con el Señor. Siempre. Pero recordemos que estos símbolos son originales, son naturales, de los cuales el mismo Moisés recibió instrucción por parte de Dios para que llevara a cabo todos estos simbolismos. Nada que ver con lo que después, ya a través de muchos años y últimas fechas, los últimos siglos, que comenzaron a crearse por parte del hombre simbolismos ajenos. Esto es algo a lo que el Señor nos invita cada vez que leemos la Torá. Cada vez que analizamos cada capítulo, cada pasaje de la Escritura, el Señor nos está invitando a aprender
los simbolismos, pero tal cual Él los instruyó. Fue Él, no fue Moisés. En cada cosa que Él hizo, recibió instrucciones específicas de Dios para hacer una u otra cosa. Así es de que resulta de gran relevancia que cada vez que veamos estas cosas, que de repente son cosas como que estas columnas y un altar al pie y esto, en fin, hay muchos pasajes en la Escritura que se ven en ese sentido. A nosotros nos invitan a meditar en estos simbolismos, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos aprendiendo poco a poco a diferenciar entre los simbolismos de la Escritura, los simbolismos naturales de la Torá, y los simbolismos ya creados por el hombre a partir de determinado siglo, por diferentes razones. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar, procurar siempre es tratar de comprender la Escritura, pero desde el contexto original. Esto es tratar de entender la Escritura desde su contexto original, no bajo una interpretación ajena. Porque ustedes se van a dar cuenta que en todos estos simbolismos vamos a ver reflejado a Jesucristo, vamos a ver reflejado a Yeshua. Y ese es tu propósito y es mi propósito. Que tengamos la oportunidad de ver en cada pasaje, en cada capítulo, al Hijo de Dios. Como bien se lo dijo en el capítulo anterior el Señor a Moisés: mi ángel te guiará, mi ángel guiará a Israel hacia la tierra prometida. Obedécele, escúchale. Y esa es una gran tarea para todos nosotros. Es una gran tarea para todos nosotros. Así es de que esta columna y este altar, si nos damos cuenta, enseguida de que Moisés recibió la ley de Moisés sella este pacto por medio de un altar y 12 columnas. Esto es maravilloso, porque aquí estamos incluidos tú y yo. Estamos incluidos nosotros. Los simbolismos, en este caso, determinan el propósito del pacto que vendría a ser renovado por Yeshua, estos simbolismos. El altar tenía el propósito de llevar a cabo los holocaustos y las ofrendas de paz, que se van a describir a continuación. Y en este caso, el simbolismo de las 12 columnas es impresionante si consideramos que esas columnas están representando a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, esa escena fue una representación profética del holocausto en la cruz, en que Yeshua representó la revelación del pacto que Dios está confirmando de forma definitiva con las 12 tribus de Israel, conforme anunció el profeta Jeremías, y que ya vimos el capítulo. Así es de que, bueno, vayan conmigo bajo esta perspectiva para que podamos entender lo que nos está diciendo el Señor a través de este capítulo. Verso 5: y Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Bien, estos jóvenes sirvieron en una de las tareas que más tarde serían asignadas a los sacerdotes. Una tarea muy importante, porque esa tarea, más adelante vemos que solo sería asignada a los sacerdotes en el tabernáculo. Pero en este caso aún no se erigía el tabernáculo, por lo que quizás estos jóvenes, y digo ya es una opinión personal, quizás estos jóvenes fueron primogénitos. Recuerden que los primogénitos de Israel siempre tuvieron una función muy importante, eran consagrados. A partir de entonces, de determinado momento, el Señor da la orden para que se le consagren los primogénitos.
Entonces, aquí en este momento son jóvenes, ¿sí?, que llevan a cabo esta tarea, la preparación, que conforme al propósito original eran los designados, los primogénitos, para ser consagrados a Dios, para servir al Señor. Como vemos, en esta ocasión especial se ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Los primeros tenían el propósito de que la víctima era totalmente quemada, totalmente. Un holocausto total, se quemaban completamente. Y esto representaba una consagración total a Dios, ¿sí? Y en el caso de las ofrendas de paz, una parte del animal sacrificado era totalmente quemado, ¿sí?, y otra parte del animal lo consumían quienes ofrecían la ofrenda de paz. Esto representaba una comunión con el Eterno, como si el que hacía la ofrenda de paz fuera invitado por el mismo Señor a su mesa, convivir. A partir de entonces, el tema de la comida, de la mesa, de compartir los alimentos es importantísimo en la fe de todo creyente, ¿sí? Sobre todo en las fiestas anuales, por ejemplo, en donde convivimos, tenemos el mandamiento de congregarnos siempre que sea posible. ¿Y qué es lo que hacemos? En un momento dado meditamos acerca del mandamiento, de lo que representa esa fecha especial, y también convivimos. Pero como es una congregación y es Él es el Señor quien hace esta cita, Él es el que convoca, imagínate que es algo similar. Ya no hay templos, ya no hay sacrificios, ya no hay holocaustos, ya no hay ofrendas de paz en ese sentido, pero de alguna manera, cada ocasión que tú tengas la oportunidad de estar en una fiesta, una festividad anual, considera que primeramente quien hizo la convocatoria es el Señor. Y el momento que tú convives, el principal invitado es Él. ¿Okay? Dice versículo 6. Y Moisés tomó, entonces ya tenemos estos sacrificios, ¿ok? Los holocaustos y las ofrendas de paz, ¿ok? Fíjense bien, dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar. La sangre de los animales fue dividida y aunque a pesar de que todavía no estaba dirigido el tabernáculo, el Señor comienza a dar instrucciones en ese sentido, lo que representaría toda esta ceremonia. Esto que hizo Moisés con la sangre de las víctimas del sacrificio representa la vida, porque la vida está en la sangre, ¿okay? Así es que en aquel tiempo la vida representada por la sangre era de un animal inocente, pero llegaría el momento en que la sangre derramada sería la de Yeshua, la del Hijo de Dios, la sangre que daría que en un sentido vinculó para siempre la cruz como el lugar del altar y el pueblo que le dio vida, al pueblo que le dio vida por su sangre. Aquí tú ves claramente cómo está reflejada esta simbología del altar y las 12 columnas que estaban representando a las 12 tribus de Israel. Lo mismo que fue representado otra vez, la misma escena que vimos justo en la cruz, en donde el Señor fue en su holocausto total al Señor, fue sacrificado, y todos aquellos que estaremos representados por estas columnas de aquel momento, en el momento en que Moisés edificó todo esto. Verso 7, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Sí. Así es de que
son dos conceptos que están mencionando: haremos y obedeceremos. No significa hacer por cumplir un aspecto religioso, sino también se trata de obedecer, que implica ya la conciencia por la cual hace las cosas. Verso 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre. Maravilloso, maravilloso. Acompáñenme a Lucas capítulo 22 en sus Biblias y vamos a ver qué fue lo que hizo el Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Desde antes de que fuera sacrificado el Señor, anunció que esto sería cumplido. Lo hizo antes, ¿para qué? Para que sus discípulos recordaran justo este momento en que Moisés estaría llevando a cabo delante del pueblo este simbolismo importantísimo como profecía, como un aspecto profético importantísimo. Las palabras de Yeshua fueron la confirmación de una promesa dada desde el tiempo de Moisés. Y el fundamento de ese pacto fue la ley que Dios entregó al pueblo, porque recordemos que Moisés leyó al pueblo la ley. A través de Moisés se estaría anunciando esta confirmación que vendría a ser Yeshua. Y en ese sentido, la ley de Moisés es el elemento indispensable en la renovación del pacto. Tú no puedes excluir la ley de Moisés del pacto renovado que vino a confirmar Jesucristo. Es indispensable. Es fundamental. Ese es el fundamento del nuevo pacto. Un nuevo pacto sin la ley que acababa de leer Moisés al pueblo no tiene sentido. Un pacto es un acuerdo, es un contrato. Y un contrato tiene cláusulas que se deben cumplir por los pactantes. Y hay consecuencias para aquel que no cumple. Recordemos que estamos hablando de una ley. Y el concepto esencial de la ley jamás ha cambiado. Independientemente de que hoy en día hay muchas leyes, la esencia de la ley es la misma. Del concepto de la ley. Fíjense, una vez más, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Dice que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El escritor de la carta a los Hebreos hace mención de este acontecimiento en el contexto de la condición de Yeshua como mediador de un mejor pacto. Acompáñenme a Hebreos, por favor, capítulo 9. Ahí en sus Biblias. ¿Qué verso? Hebreos 9, de los versículos 13 al 20. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, y eso es obvio. Hoy, en un momento dado lo explicábamos hace tiempo. Tú vas al notario y haces tu testamento para dejar tu voluntad acerca de la distribución de lo que puedas dejar a tus hijos, pero no tiene ningún efecto mientras tú vivas. Los hijos no pueden disponer de nada de eso. ¿Por qué?
porque es un testamento, no es una donación en vida. Los contratos tienen, las figuras jurídicas hoy en día tienen especificaciones muy concretas. Y desde entonces, el escritor de la carta a los hebreos está haciendo una expresión muy clara, muy tangible acerca de lo que representa un testamento. Solamente es válido a través de la muerte. Y en este caso, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Porque Él es el que daría la herencia. Verso 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Por esa razón, hasta su muerte y resurrección, fue que se confirmó esta promesa anunciada por Jeremías y visualizada desde Moisés. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Este es el primer pacto, señores. Este es el primer pacto al que se está refiriendo el autor de la carta a los hebreos. Este momento en que Dios llamó a Moisés y le da instrucciones y lleva a cabo este sacrificio, este holocausto y sacrificios de paz, y comienza a llevar el ritual a través de la sangre de inocentes, de animal inocente. De donde ni aún, verso 18, de donde ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, e roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El escritor de la carta a los hebreos está hablando del acontecimiento que está descrito en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Verso 9: y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Imagínate lo que vieron estos varones. Apocalipsis 4, versículo 6 dice: y delante del trono, la visión de Juan, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En el caso, por ejemplo, del profeta Ezequiel, en su llamado, él también tiene esta visión. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 22: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. 1:21. ¿Perdón? 1:21. 22. ¿Ok? Yo no me puedo imaginar, digo, lo leo, pues sinceramente yo no me puedo imaginar lo que vieron estos varones en ese momento. Hasta un límite, y vieron a Dios. Dice, voy a leer nuevamente el versículo 9: y vieron a Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? No les hizo daño. A pesar de que estaban en la presencia de Dios, no les hizo daño, precisamente porque estaban obedeciendo el límite que Dios mismo les puso a través de la instrucción dada a Moisés. No podían ir más adelante. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Aquí está el momento maravilloso en el cual las ofrendas de paz estaban cumpliendo su propósito. Estaban conviviendo con el Señor.
Verso 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto es categórico y no tiene interpretación alguna. La ley que debemos obedecer es escrita, no es oral ni de ningún otro tipo. Y ni siquiera, por más que consideres que X o Y personas son iluminados por una excelente revelación y de repente te llega algo diferente a lo que debas tú obedecer, cuidado. Porque no puede haber algo más importante que obedecer lo que Dios mismo le entregó por escrito a Moisés. Y entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí, pero solamente le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y esto es el propósito de la ley, la enseñanza. Este pasaje nos deja claro que el propósito de la ley que Dios entregó a Moisés fue para que se le enseñara al pueblo. Esto significa que el propósito de la ley de Dios es que el pueblo de Dios viva conforme a su voluntad. En ese sentido, todo aquel que dice ser del pueblo de Dios debe adherirse a este pacto forzosamente, a ese compromiso que le obliga a adquirir nuevos hábitos de vida, colocándose entonces un yugo que le impide vivir su vida sin considerar lo que Dios en cada decisión de su vida de esta persona deba tomar, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si tú estás adhiriéndote a la nación del pacto, a la nación de Israel, al verdadero Dios, al Israel que de acuerdo a la profecía de Jeremías implica estas 12 tribus de Israel, entonces significa que estás dispuesto a adherirte a este pacto. Porque bajo esta obediencia también tendrás las promesas que el Señor anunció en su propia ley. Verso 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y subió Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Fíjense, otra escena impresionante. Dice: y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Fíjense, este pasaje es un anticipo del simbolismo de lo que acontecía en el lugar santísimo. Recordemos lo que les comenté al inicio de esta transmisión, de este comentario. Este capítulo, nos anuncia lo que sería una distribución, la estructura de lo que sería la distribución del templo, ¿sí?, con todos sus atrios. Es decir, los atrios estarían representados en aquel momento por el lugar por donde estaba todo el pueblo, en la base del monte Sinaí. El lugar santo a donde llegaban los sacerdotes, que era justo donde servían, en el tabernáculo y en el templo. Y el lugar santísimo, el lugar destinado solamente para Moisés.
Este pasaje es un anticipo de este simbolismo de lo que acontecía en el lugar santísimo, en el tabernáculo, un lugar que a partir de la construcción del tabernáculo solo el sumo sacerdote entraría una vez al año, y justo en este lugar ocurría lo mismo que ocurrió a Moisés, que en medio de la nube en el Sinaí, antes de que el Señor le llamara, ¿qué fue lo que sucedió? Se puso una nube. Imagínate esta escena en el lugar santísimo. Ahora acompáñenme a Levítico capítulo 16. Para que veas cómo fue que Dios anunció a través de este evento en el monte Sinaí lo que sucedería ya en el lugar designado por él. Levítico 16 del versículo 11 al 15. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación. Estamos hablando ya de la reconciliación por sí y por su casa. Estamos hablando del tiempo de Yom Kippur, el día de la expiación, un día al año especial, el día más importante de todo el año para todo Israel, en el que el pueblo espera recibir la expiación, el perdón del Señor. Una vez más, desde el versículo 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, esto es en el lugar santísimo. Imagínense que era el lugar en donde ya estaba Moisés, hasta en la cima del monte Sinaí. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Qué había debajo del propiciatorio? El propiciatorio, que era la charola donde estaban los querubines, ¿sí? La tapa del altar. Era la tapa del arca. Del arca. ¿Y qué había en el arca? Pues la ley, la vara de las Aarón tablas, y el maná. Entonces, esto es impresionante porque fue justo lo que fue a recibir Moisés. Moisés hizo Yom Kippur. Sí. Verso 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y esto es un anuncio de lo que sucedería en la cruz: el derramamiento de la sangre de un inocente que fue justo para expiación de los pecados del mundo. Moisés permaneció ahí durante 40 días, en lo cual no comió ni bebió. Y esto lo confirmamos en Deuteronomio 9, versículo 9. Dice Moisés mismo, recordando este evento, más adelante dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con Moisés, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Este tiempo en que Moisés estuvo en el monte, en la presencia del Señor, recibió una preparación de parte de Dios para continuar su ministerio. Esto es importantísimo. A partir de este momento es una faceta nueva en la vida de Moisés y de todo el pueblo.
Pero este momento especial de 40 días, 40 noches, Moisés recibió una preparación y fortaleza sobrenaturales de la presencia de Dios mismo en el lugar santísimo. De la misma manera en que Yeshua por 40 días no comió ni bebió cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Con lo cual Yeshua fue fortalecido para cumplir también su misión aquí en la tierra. Y esto lo recordamos en Mateo 4, versículos 1 y 2. Entonces el Señor Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, como vemos, todo esto es una analogía de lo que sería y una sombra de eventos que más adelante se estarían confirmando, anunciando a través de los profetas de que llegaría lo que fue anunciado desde ese momento. ¿Cuándo? Justo en el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Verso 17. Y la apariencia de la gloria del Señor era como de un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hoy, por medio del sacrificio de Yeshua, tenemos libre acceso al lugar santísimo. Sin embargo, eso nos implica la gran responsabilidad de reconocer las restricciones que el Señor le dio a Moisés, que como vimos en este capítulo, porque si bien es cierto que tenemos libre acceso al lugar santísimo por la muerte y resurrección de Jesucristo, también es cierto que esta libertad nos impone la necesidad de discernir la confirmación de aquel pacto en el Sinaí, y que fue renovado por la sangre del Cordero de Dios. De manera que si tú te sientes bendecido por esta libertad que tienes para acceder al Padre, también recuerda que tienes una gran responsabilidad de adherirte y de cumplir y de obedecer el pacto que fue anunciado y sellado por Moisés, pero confirmado a través de la muerte y resurrección del Señor Yeshua. Vamos a ver. Bendito Dios, qué ofrenda más poderosa pudiste haber hecho, Yeshua, el entregar tu sangre como para expiación de nuestros pecados y para darnos entrada, Señor, a este lugar santísimo. ¿Qué miraste en nosotros, Padre eterno? Cuánta bondad, cuánta misericordia has tenido para permitirnos esto, Señor. Este privilegio que nosotros tenemos de poder hablarte, rendirte culto, rendirte adoración, Señor, porque eres nuestro único Dios verdadero en este lugar santísimo, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu bendita ley, por tu bendita palabra, Señor, que nos has dado, porque viene directamente del cielo. Gracias, mi Dios, por este tiempo que pasamos sentados a tus pies, Yeshua, y que nos estás enseñando. Gracias por esta responsabilidad y esta virtud que nos estás dando de poder entrar a tu lugar santísimo y entender, Señor, entender lo que tú le enseñaste a Moisés. Gracias, Papito, por este privilegio que tenemos. Permítenos poder, Señor, actuar conforme a tus mandamientos. Permítenos poder, Señor, danos ese corazón de carne, Padre, para guardar tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para así poderla aplicar a nuestra vida y dirigirnos, Señor, con temor delante de ti. Gracias te damos, Padre eterno, por todos aquellos que nos han acompañado, que todo esto, Señor, esta carta de amor que hemos leído tuya, este tabernáculo de amor, de puro amor, Señor, que has derramado, mi Dios, quede guardado en nuestra mente y corazón para poderlo enseñar a demás personas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.